Vamos a orar, ¿sí? Vamos a leer la palabra, mire, Ok, ¿ya está listo? Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 14, y dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, repita conmigo, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Señor, tú estás aquí y sabemos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ahora estamos reunidos en tu casa. Tú nos has traído, nos has dado fuerza, nos has dado la sabiduría necesaria para saber que en los negocios del Padre nos es necesario estar, y por eso estamos aquí. Pero ahora te pedimos que tu bendición no falte y tu Espíritu Santo nos ministre hasta lo profundo de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Podamos, Señor, adorar al Dios vivo, porque tú estás en medio de nosotros. Te damos la gloria por siempre. Amén y amén. Aleluya. Jesús, un día hablando con las personas, dijo algo que sigue resonando en la iglesia y fuera de la iglesia. Es uno de los pasajes muy conocidos del mundo. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, me obedece y las lleva a cabo, le compararé con un hombre prudente que pone su casa sobre la roca, sobre la peña. Y Jesús estaba explicando una verdad: escuchar, actuar conforme a la palabra y tener resultados. Cuando Jesús estaba explicando esta parábola, también da la otra cara de la moneda y dice: si alguien me escucha hablar y no me pone la suficiente atención y no hace lo que yo le digo, y empieza a querer levantar su casa, pero la pone sobre la arena, porque no aplicar la palabra que Jesús estaba hablando era como ponerse a hacer la casa sobre la arena. Dijo: aquel también tendrá un resultado. Escuchar la palabra, hacerla, obedecerla, guardarla en el corazón, hablarla, vivirla, practicarla, tiene un resultado, y es tener una casa sólida, con cimientos sólidos, y tener una familia en donde podemos alabar y bendecir el nombre del Rey de Reyes y Señor de los señores. Pero por el otro lado, si nosotros oímos la palabra, no la entendemos, nos vamos con alguna duda, y lo digo porque no llegué a la iglesia predicando, llegué como cualquier persona, aprendiendo, escuchando. Pero en el tiempo que es de Dios, cuando nosotros decidimos escuchar la palabra y aprender la palabra, tendremos bendición. Pero cuando ese tiempo se nos va y no la entendemos, nos quedamos con eso en el corazón y no la practicamos, entonces somos comparados por Jesús con un hombre que hace su casa sobre la arena. Y nadie quiere tener la casa sobre la arena, porque la palabra misma dice que vienen vientos, vienen tempestades, vienen ríos, vienen problemas, vienen crisis, vienen necesidades, vienen conflictos, vienen malos entendidos. Estoy parafraseando. Y la casa tiende a caerse cuando está en la arena, pero cuando está en la roca que es Cristo Jesús, esa casa permanece, y la gloria de esa casa viene a ser mayor que la primera gloria. Y cuando nosotros en la iglesia decimos amén, estamos confesando que Dios sigue haciendo la obra en cada corazón, en cada familia, en cada corazón que se dispone, y en todo el lugar. Cuando nos reunimos podemos decir: Señor, alabado sea tu nombre. Puede levantar su mano y decir: alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de señores. Su nombre es Jesús de Nazaret. Si quiere darle el aplauso, déselo, y déselo fuerte, porque Él vive y reina y está en medio de nosotros. Jesús, cuando está hablando estas palabras, ciertamente Jesús vino a cumplir la ley, y todo lo que Jesús hablaba estaba de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Nosotros conocemos como iglesia moderna, o como iglesia en el tiempo de la gracia, conocemos las palabras de Jesús, pero también tenemos una Biblia, y usted también la tiene, que tiene un Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vienen historias como esta en la que acabamos de leer. Un rey que tenía que gobernar sobre el pueblo de Dios, tenía que ser el responsable del pueblo de Dios, tenía que dar la cara en el momento de que venía la guerra, tenía que estar cimentado en la palabra que Dios había dado, y ese rey tenía una grande responsabilidad sobre sus hombros. ¿Quién era Ezequías? Si usted va conmigo una hoja para atrás, en el capítulo 18, ¿sí? Dos hojas, perdón.
Ahí en el capítulo 18, versículo 1, nos abre el panorama y nos dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, o sea, el rey del reino del norte, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Versículo 3, aquí viene lo importante: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el reino del sur, si usted conoce un poquito de historia, y si no se lo explico: reino del norte, reino del sur. En el reino del norte, Israel, así fue llamado, y en el reino del sur, Judá. Y había dos reyes. El reino del norte tenía un rey, el reino del sur, que es Ezequías, tenía su capital en Judá, en Jerusalén, perdón. Y este rey tenía que salir adelante. Pero la mejor manera de hacer las cosas es hacer las cosas que Dios ya ha dicho que son buenas. La mejor manera de salir adelante, porque todos cometemos errores. Cuando dice que cuando comenzó a reinar tenía 25 años. Si usted me pregunta qué andaba haciendo a los 25 años, no le voy a contestar. Pero pregúnteme de 27 en adelante y ya le puedo decir, porque esas sí se pueden platicar, ¿sí? Por lo menos aquí en el púlpito. ¿Por qué? Porque todos tenemos un comienzo, un antes de Cristo, un después de Cristo. Y nosotros tenemos que llegar delante de Dios y decirle: ¿sabes qué, Señor? No tengo nada, quiero aprender, quiero hacer las cosas bien. Porque hacer lo que Dios dice es la mejor manera de continuar viviendo en este mundo para bendición. Y cuando usted y yo tomamos esa decisión por Cristo, espero que usted ya la haya tomado, y yo la tomé a los 27 años, mi vida fue transformada, pero cometí errores porque estaba muy joven. Ahorita ya en la fiesta, yo cumplo años el jueves, pero toda la semana que entra tenemos trabajo en Agua Prieta. Mis hijos, dos de mis hijos, el mayor de 33 años y la otra de 28, viven aquí en Nogales, Sonora. Y Michelle, que es la más chiquita, que es la que vive en Agua Prieta, por cierto, me acompaña mi yerno. Ahí está Luis, ahora sí que es mi escudero. Ya ahí, ahorita que me quede dormido en el carro, ya lo voy a poner a manejar. Sí, vamos empezando la misión. Nosotros tuvimos que venir, y ayer pues, tuvimos una fiesta sorpresa que me pegaron otro susto aparte. Pero todo eso, hermanos, no nació de la nada. Dios lo hizo. Dios lo hizo, y te lo puedo decir: seguir las órdenes de la palabra es lo mejor que tú puedes hacer, porque a la larga verás la bendición y verás tu casa sobre la roca, y podrás decir: valió la pena tomar la decisión de aceptar a Jesús un día que tuve oportunidad. ¿Sí? Si tú estás gozoso por eso, pero en ese tiempo, hermanos, yo también cometí errores, y todos los hemos cometido. Él tenía 25 años. ¿Cuántos errores puede cometer un rey de 25 años? Bueno, pues, ¿cuántos errores pudo haber cometido usted a los 25 años? Un montón. Pero dice que comenzó a reinar, y en cuanto comenzó a reinar, el versículo 3 nos habla de Ezequías. Dice: hizo lo correcto, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Diga conmigo: yo necesito hacer lo correcto delante de Dios. Ese es mi principio. Cuando sigue en el versículo 4 dice: y quitó los lugares altos, y quebró imágenes, y cortó símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán, cosa de bronce. O sea, le bajó de categoría. Usted conoce un poquito, en el desierto el pueblo de Israel fue atacado por serpientes. Dios le habla a Moisés y le dice: mira, hazte una serpiente de bronce, ponla en una asta, y aquel que sea picado, que sea mordido por una serpiente y mire hacia la serpiente de bronce, será salvo. Pero era un símbolo solamente para que después viniera el Hijo de Dios, porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que Jesucristo fuera levantado para atraer a muchos, y en esos muchos estamos contados nosotros. Cuando eso sucedió, el pueblo se fue, vamos a decirlo así, se fue con la finta y dijeron: la serpiente tiene poder, cuando el poder está en el que hizo los cielos y la tierra. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces Moisés lo hizo:
años antes, pero todavía estaban en la tradición de que la serpiente tenía poder. Este hombre, Ezequías, llegó y dijo: no, aquí vamos hablando claro, el poder le pertenece a Jehová de los ejércitos y nadie puede adorar a nadie más que a su nombre sea la gloria. Y empezó a quitar imágenes, empezó a quitar hasta la serpiente que adoraban. Porque a veces tenemos así como que esto no me lo muevan, pero es que yo quiero tratar con esto, le dice el Señor. No, pero espérate, todavía no, todavía tengo aquí. Ezequías lo primero que empezó haciendo fue quitando lo que estorbaba entre la gloria de Dios y su persona. Nosotros tenemos que aprender a quitar las cosas que nos estorban, las cosas que nos limitan, las cosas que nos tienen ahí pasivos y no nos dejan ser miembros activos en la iglesia y decir: yo, pastor, ¿qué quiere que yo haga? Pues ven para acá. Aquí siempre hay trabajo, ¿verdad, pastor? Siempre hay trabajo. Siempre, yo me acuerdo que llegábamos aquí y siempre había trabajo. Había tiempos de dormir también, allá la última banquita, allá nos dormíamos después de la comida, porque el culto empezaba a las 2. Pero siempre hay trabajo, en lo espiritual siempre hay trabajo. Nosotros tenemos que empezar a quitar los estorbos que nos quitan para servir a Dios de todo corazón. En el versículo 5 sigue hablando de este Ezequías, dice: Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Mire qué importante es poner nuestra esperanza en Dios. ¿Usted tiene su esperanza en Dios? Porque esto lo hablamos y es parte del léxico cristiano. En inglés, en español, como sea. Luego les predico en inglés. Luego en el 2045, si Dios me presta vida, porque todavía no me lo aprendo, pero en inglés o en español, Dios sigue diciendo: hey, si tienes confianza en mí, puedes salir adelante. Ezequías lo primero que hizo fue deshacerse de los estorbos espirituales. Ahora se pone a confiar en Dios de todo su corazón, así como nosotros. Diga amén, por favor. ¿Sí? Y allí viene un asunto que nosotros tenemos que entender. ¿Cómo demostró esa confianza? Versículo 6: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y ahí viene el resultado en el versículo 7: y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificadas. Usted, hermano, usted puede revisar estos dos enemigos. Asiria en el norte era un enemigo poderosísimo. Si va al sur estaban los filisteos, que eran gigantes. Pues a estos dos enemigos él dijo: no, si Dios está conmigo, nadie puede hacerme frente. Si Dios está conmigo, donde quiera que yo vaya, la gracia de Dios me acompaña y no importa quién me grite. ¿Se acuerda de Goliat, que gritaba en la mañana, gritaba en la tarde? Dame uno. Cuando aprendemos a poner la confianza en Dios, decimos: ok, ¿quién quiere trabajar? No, pues nadie, pero yo sí quiero. Y si Dios me llama, y si Dios me respalda, y si Dios me guarda, no hay gigante que yo no pueda derrotar. No hay asirio que yo no pueda tener fe y que Dios tenga en mí su gracia para hacerle frente. Ahora, nosotros podemos entender que este joven de 25 años y siguió creciendo, 29 años reinó, pues lamentablemente no todo es perfecto. No todo es perfecto, nos equivocamos. Dígale enseguida: sí, yo me equivoco también. Le dijo así como que no tanto como tú. Lo vi así como con cara de: todos nos equivocamos. Pero ¿qué es el asunto de esto? La equivocación no puede detenerte. ¿Cómo se equivocó Ezequías? Mira, sigue adelante en el versículo 13. Me voy a ir rápido en el capítulo, porque yo sé que usted, llegando a su casa, se va a aventar el 18, el 19, el 20 y hasta. ¿Sí? Se lo voy a dejar de tarea. ¿Ok? En el versículo 13 dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas.
Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Versículo 15. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías, versículo 16, quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales. Los quiciales son las bisagras que él mismo, subráyele ahí, que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. 14 años después de haber empezado correctamente, de haber puesto su esperanza en Dios, de haber declarado que él era un creyente de Jehová, y haber visto la gloria de Dios en donde quiera que iba, el Señor lo respaldaba y no tenía problema. 14 años después, que pudieran, gloria a Dios porque fueron 14 años, pero hay veces, hermano, que las pruebas vienen al año. No sé usted qué le pasó, pero nosotros empezamos a ir en febrero a la iglesia y en marzo andábamos atoradísimos con todos los problemas. Y me decía, ¿vas a seguir yendo a la iglesia? Pues sí. Pues sí, porque los problemas llegan. Usted póngase a servir a Dios y los problemas llegan. Pero la buena noticia es que Dios nunca lo va a dejar y siempre lo va a respaldar. Si usted lo cree, diga, yo creo que Dios me puede respaldar. Ezequías duró 14 años. Vino el rey de Asiria, un rey diferente, con más poder, con más soldados, con más carros, con más caballos. Y Ezequías, como que la confianza había bajado de nivel. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Porque a veces creemos y creemos de todo corazón, pero la confianza a veces como que baja de nivel. El respaldo como que baja de nivel. La oración, no, hombre, ni se diga, como que baja de nivel. Es que hay oración, sí, pero y empezamos a batallar. Dígame, porque me voy a sentir muy pecador. Empezamos a batallar, todos empezamos a batallar. ¿Qué pasó? Es que ya pasaron 14 años. Que ya pasaron 5 años. Es que al principio, es que yo me acuerdo, yo cuando estaba joven, yo oraba y caía fuego y casi consumía al que más coraje le tenía. Pudimos haber visto la gloria de Dios, pero el respaldo y la gracia a veces como que no las miramos muy bien. Empezamos a ver la casa sobre la arena. Empieza el viento y como que la casa se tambalea. ¿Alguien entiende lo que digo? Empieza ahí y como que empezamos a decir, ¿cómo le hago para volver a poner mi casa sobre la roca? Porque todos nos damos cuenta cuando estamos pisando arena, y más si es arena movediza espiritualmente hablando. Ezequías le llegó el problema, porque a todos nos llega el momento del problema. El conflicto fue que Ezequías lo primero que hizo fue decir, no, yo soy un pecador, yo he pecado. Pero no lo hace delante de Dios, lo hace delante del rey de Asiria. La presión social, lo que estaban diciendo de él, los reyes de las comarcas vecinas, todos estaban viendo, y él dijo, no, vale más que me alinee con esto, porque todas las comarcas están alineando al rey de Asiria. Es que es un rey muy poderoso, ni modo. Y luego se presenta a él, yo he pecado, dime qué hago. Hermano, el enemigo quiso hacer eso con Jesús. Todo te doy si me adoras. Todo te doy si renuncias a esto. Mateo 4, léalo. Llega y le dice, no, mira, toda la gloria de este mundo te la entrego, pero adórame. El enemigo siempre va a querer que usted esté de su lado. Yo lo hablaba en la iglesia en Agua Prieta, es su iglesia cuando usted quiera, pero yo les decía, hay una guerra espiritual que a veces nosotros decimos, no, es que la guerra espiritual en los aires, la guerra espiritual allá, la guerra espiritual está en el corazón. Hay un reino de Dios que quiere su obediencia, pero un reino de las tinieblas que también quiere su obediencia, y donde nosotros decidamos estar y obedecer es donde los resultados empezarán a mirar. Pero si nosotros creemos, confiamos, seguimos y adoramos a Dios, habrá resultados de bendición, habrá resultados de recompensa,
Habrá resultados espirituales que romperán cadenas y podremos levantar las manos en alto y decir: yo alabo y bendigo al Rey de Reyes y Señor de Señores. El problema está en los pequeños descuidos. El problema está en los detalles que se nos pasan. Ezequías empezó a perder la confianza. Y lo primero que hizo, quitó la plata. ¿De dónde dice? ¿De la que tenía en su casa? No, de la que tenía en la casa del Señor. Ay, pues es que yo no tengo plata aquí. Si la tiene me avisa y la buscamos. Pero no tenemos plata ni cosas de valor en la iglesia. ¿Qué significa esto? Que el enemigo quiere robar lo que usted ha dedicado para Dios. El enemigo lo quiere robar. Un día, y de verdad, luego le platico todo completo, pero ahorita que veníamos cruzando, le venía diciendo a mi yerno: aquí es donde estaba todo el refuego y del otro lado de la vía estaban todas las cantinas. La primera canción que yo compuse, la compuse ahí en la Elías, afuera. ¿Por qué? Sí, en serio. Acabábamos de empezar a ir a la iglesia y ahí en esa calle era donde yo le rentaba la guitarra a uno que traía ahí nos soltábamos cantando puras, imagínense. Esa era mi vida, 22, 23 años, ya estaba allí. Porque desde los 19 años había caído con amistades que nomás no, y la vida se va perdiendo. Y un día estaba sentado ahí en el carro, mi esposa me dice: ¿sabes qué? Llévame, necesito comprar unas cosas, pero me esperas ahí. Bueno, ok, me esperé en el carro y el enemigo me quería jalar para donde me metía antes. Y decía: no, pues allá estará fulanito, nomás voy a ir a saludar. Yo sé que 2, 3 entienden esto, ¿sí? Acababan de pasar en ese tiempo las perradas mentadas y era un desastre ahí en el ambiente. Y yo empezaba a sentir como que el jaloncito de la carne para allá. Pero en ese momento me empecé a acordar de todos los problemas que había tenido por esa vida. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: déjate de hacer tonto, hombre, agarra un cuadernito ahí y apunta lo que yo te voy a decir. Y empecé a escribir, y empecé a escribir, y empecé a escribir, y de ahí empecé a hacer canciones para el Señor. Lo que antes hacía para el mundo, lo que antes cantaba para el mundo, empecé a usarlo porque el Señor me había dado un don y yo le había sacado la plata de la casa del Señor para dársela al enemigo, porque me había dicho: acá te va mejor. Porque así terminamos. El enemigo nos convence y dice: ¿para qué tanto? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué? Mejor dame un tiempecito. ¿Sabe? 5 minutos de su vida es como darle plata al enemigo si usted la desperdicia sin adorar a Dios. No se diga 1 hora. Allá en la iglesia, lo digo porque allá está muy lejos de la línea, para allá pasa. Para acá no. Pero un día le digo a un hermano: oye, ¿por qué no fuiste a la iglesia? No, es que no pude, es que esto, que... Ok, ya que me dio toda su versión de la historia, le dije: ok, ¿qué estabas haciendo a las 12 del día? Y pela unos ojotes. Pastor, no me pregunte eso. Sí, te lo estoy preguntando. Porque todo lo que me estás diciendo yo, a lo mejor una persona normal lo resuelve en 15, 20 minutos. Y el culto empieza a las 11, para las 12 tú hubieras podido estar aquí para la palabra. ¿Qué estabas haciendo a las 12? Pasta, y se empezó a remolinear, ¿no? Porque hay veces que el enemigo nos roba 20 minutos, pero termina robándonos todo el domingo. 2 amenes. Termina robándonos todo el domingo. El enemigo le pidió plata, pero después Ezequías dijo: no, pues también me está pidiendo oro. ¿De dónde cree que sacó el oro? De las puertas de la casa del Señor. ¿De dónde quiere sacar los talentos el enemigo? De la casa del Señor. ¿De dónde quiere desviar a la gente el enemigo? De la casa del Señor. ¿Sabe por qué yo terminé cantando en el mundo? Porque a los 13 años yo estaba cantando ahí y estaba cantando una de Marino, me acuerdo muy bien. Y empecé: santo, santo, y así muy guapachosa la música, y llega una hermana y me pone una regañada: es que esa música es del diablo. Y yo me enojé y dije: nunca más vuelvo a cantar en la iglesia.
Desde los 13 años empezó la bajada hasta los 19 años, en donde me decían, no, pues cuando estás hasta atrás cantas mejor. Esa es la vida del mundo. Gloria a Dios porque Dios me sacó de ahí. Porque hubo una mujer que oren por Romeo, oren por Romeo, oren, a la Yadira le tocó ese tiempo, ¿no? Oren por Romeo. Acá también le tocó también esos tiempos en donde oren por el Romeo. No, hombre, si hubieran hecho pulseritas todas se llevan las del Romeo. Se acabaron las pulseras porque nos hacen falta, ¿no? Es verdad. Porque el enemigo primero roba lo poquito y luego roba un poquito más y roba un poquito más. Así como le pasó a Ezequías, dio plata de la casa del Señor, dio oro que estaba en las puertas, y cuando se le acabó, imagínense, todos tienen puertas en su casa, de la recámara, de la cocina, de la sala. Imagínense que usted llegue y diga, no, están pidiendo fierro. Y que usted llega, no, pues voy a tumbar las puertas, le voy a quitar las bisagras y las voy a entregar. Y luego, ¿cómo entra? No, pero a la casa a la puerta de la entrada también le voy a quitar las bisagras y luego, ¿cómo se protege? Sería una locura, ¿verdad? ¿Sí me explico? No, pero agarro la puerta y la pongo, y luego cuando voy a salir la agarro y la pongo para acá. Y estoy hablando de algo práctico, alguien entiende, ¿verdad? ¿Sí? Y luego le dice, viejo, ¿le puedes poner bisagras ahí? No, ya las entregué allá porque me lo estaban pidiendo. Viejo, pero es que no puedo estar quitando y poniendo la puerta. Pues sale como quieras, pero ya entregamos las bisagras. Este hombre se le ocurrió eso. ¿A quién se le ocurre eso en su pleno juicio? Pero como era algo valioso, el enemigo lo pidió. El enemigo le va a querer pedir a usted lo más valioso que tiene. La historia cuenta cómo el enemigo se para y empieza a blasfemar en contra de Jehová de los ejércitos. Empieza a asustar a la gente que está, porque llega a la ciudad, había muros y la gente tenía la costumbre de pararse en el muro y estaban viendo, y se llama el personaje el Rabsacés, y empieza a gritar, yo vengo a conquistar esta ciudad, yo vengo a conquistar en el nombre del rey de Siria, yo vengo a pelear contra ustedes. Y empieza a hablar y la gente empieza a entender, y los líderes le dicen, no hables en esa lengua porque te están entendiendo todo, y todos se están asustando. Y el otro, en vez de ser prudente, dice, pues ahora con más gana, y empieza a gritar más fuerte, los vamos a derrotar, van a quedar muertos todos, y empieza el problema. Porque a todos nos da miedo cuando el enemigo empieza a acusar, a asustar personas. La historia sigue en ese tenor. Dios le habla al rey, le dice, yo voy a hacer algo. Y la promesa está allí. ¿Cuántos han recibido promesas de parte de Dios? Todos, ¿verdad? Pero Ezequías, aun cuando recibe la promesa de que la ciudad va a ser salvada, va a ser salvaguardada, va a cuidar su vida, Dios se lo promete. El enemigo hace unas cartas y dice, ya te lo grité en tu cara, pero ahora te lo voy a dar por escrito. Y hace unas cartas: serán destruidos, acabaremos con ustedes, te robaré esto, te robaré lo otro, te haré así, te haré así. Y esas cartas las manda al rey. Y ahí es donde entra este versículo tan importante. Porque el enemigo no solamente habla, el enemigo da las cosas por escrito, porque sabe muy bien que puede intimidar con eso. Pero en este momento tan crítico, en este momento tan problemático, es cuando surge el versículo del capítulo 19, versículo 14. Si usted va allí, vamos a leerlo de nuevo. No sé si Asaf esté por ahí para que me ayude con el piano, por favor. El capítulo 19, versículo 14, volvemos a leer ese versículo. Y dice, y tomó Ezequías, ¿qué tomó? Las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, porque hermano, todos hemos tenido en las manos un diagnóstico médico que nos da miedo leer, pero que lo tenemos que leer. Todos hemos tenido una resolución judicial
que nos da miedo abrir el sobre, pero lo tenemos que leer. Todos hemos tenido conflictos en donde hay algún problema y no queremos entendernos de eso, pero hay que hacerle frente al problema. Y hasta ahí todo está bien todavía. El rey tenía que dar la cara y tenía que saber a qué se estaba enfrentando. Las cartas que el enemigo hizo con las amenazas las leyó, pero no solamente las leyó, sino que tomó una decisión. Subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. El enemigo puede venir a decirte cantidad de cosas, y muchas de ellas puede que sean verdad. Te puede referir lo que hicimos, o me puede referir lo que hicimos la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, o en la mañana que venías para acá. El enemigo a veces, cuando acusa, no siempre está diciendo mentiras, y allí es donde se hace una herida en el corazón cuando le creemos y empezamos a dudar y empezamos a pedir a Dios, pero la confianza se nos ha ido de las manos. Empezamos a esperar en Dios, pero el tiempo que le dábamos a Dios se empezó a esparcir en un montón de cosas. El enemigo sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, y te lo da por escrito, y el corazón empieza a temblar, y el corazón que estaba fortalecido dejó de orar, dejó de creer, dejó de servir. Ezequías estaba igual que tú, igual que yo. Todos hemos tenido una confrontación así. Pero Ezequías no se quedó en el lugar donde estaba. Diga: Dios no me llamó para quedarme donde estoy. Declárelo y diga: no, esto no es confesión positiva, esto es una realidad. Dios no lo llamó para quedarse donde está. Dios no lo llamó para seguir hablando de la manera que habla. Dios no le llamó para seguir peleando con otros como pelea. Dios no lo llamó a usted para seguir pasivo ahí nada más. Dios no lo llamó para quedarse donde está. Lo llamó para ir caminando de gloria en gloria, de poder en poder, hasta ver la gracia de Dios manifestada en usted y en todo lo que usted hace, en todos sus hijos, en toda su familia. El enemigo querrá venir a decirle lo mismo que hace muchos años. Y no lo digo porque alguien lo dijo, lo digo porque lo he vivido. Pero la gracia del Señor siempre nos recordará: la sangre de Cristo fue el pago por el perdón de tus pecados, y lo que tienes ahora lo vives en la gracia del Hijo de Dios. Por fe, caminamos por fe y no por vista. Caminamos por fe, un paso más, un paso más, un paso más. Porque Ezequías tomó la decisión de subir a la casa de Jehová. No sé si usted batalló para venir esta mañana. No sé si la semana pasada estuvo batallando y estaba planeando no venir. No sé si algún día usted se ha levantado y ha dicho: pues un día que no vaya no pasa nada. Pero Ezequías nos da un ejemplo. Subir a la casa del Señor es mejor que quedarnos en nuestra propia casa. Y cuando llegó allá, y esto cierra la historia de una manera perfecta, no se quedó con las cartas para decir: ay, es que esto es lo que el enemigo me dijo. Ay, es que esto es lo que yo voy a hacer toda la vida. Ay, es que aquí dice que el enemigo me vio, que el enemigo sabe, que aquí dice que van a venir por mí. Aquí. No. Ezequías, una vez que llegó a la casa del Señor, agarró las cartas. No sé si estaban enrolladas, no sé qué tan largo era el pergamino, pero llegó y dijo: aquí es el altar, aquí es donde yo voy a poner esta carta. Y se hincó y dijo: Señor, esto es lo que el enemigo está diciendo, ofendiéndote a ti, ofendiendo tu obra, ofendiendo la vida que tú me has dado. Esto no es mío, yo no lo puedo combatir, pero está en las manos de Jehová de los ejércitos. Y cuando tú llegas a la iglesia y tienes la decisión bien marcada: no me voy a quedar en casa, voy a ir a alabar y a bendecir el nombre del Señor, porque es mejor un día en sus atrios que 1000 días fuera de ellos. Ya tomó la decisión. Levante la mano, diga: tomé la buena decisión. Levante la mano, diga: tomé la buena decisión.
Pero ahora, hermano, ¿por qué no cambian las cosas? Porque a veces lo que Dios está esperando es que tú agarres las cartas que el enemigo te ha redactado y que a veces mentalmente las estás repasando a las 12 de la noche y no puedes dormir. Sales al trabajo y la carta sale del corazón y llega a la mente y empiezas casi a repetir lo que el enemigo dice. No vas a poder, no se va a poder, no tienes lo que se necesita, es que Dios no está contigo. Tantas mentiras que podemos escuchar, pero este es el día que hizo el Señor. Y ahora, hoy mismo es donde tú puedes decir: ya estoy en la casa del Señor. Todo lo que el enemigo me ha dicho lo voy a extender en el altar de la gracia, porque es la gracia lo que puede sostener mi vida. Es la gracia lo que Dios me prometió, y es la gracia que está aquí en este lugar por medio del Espíritu Santo. Necesitamos volver a creerlo. Necesitamos volver a vivirlo. ¿Cómo se pone en práctica la gracia? Agarra todo lo que el enemigo te siga diciendo y ven al altar y dile: Señor, yo ya no puedo con esto. Esto no es mío. Esto no es mío. Hay un movimiento en Argentina que todavía sigue dando fruto. Corre a la gracia, de Claudio Freyson. Y había un testimonio que decía: todavía yo sigo corriendo a la gracia, yo sigo corriendo a la manifestación de Dios, yo sigo corriendo hacia la presencia de Dios, porque todos los días tengo un enemigo que vencer, pero no lo venzo solo. El Rey de Reyes está en mi vida. Dale un fuerte aplauso y dile: Señor, es tu gracia lo que me sostiene. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Yo sé que algunos ya tomaron su decisión y yo sé, no quiero impedirlo. El altar está abierto si tú quieres venir, porque yo sé, siento en mi corazón que habemos muchos que hemos guardado tantas cosas que no lo hemos hablado completamente con Dios. Pero este es el momento. Yo quiero invitarte a venir aquí. Si puedes hincarte, si quieres estar a pie, como tú quieras. Pero esto no es una enseñanza solamente, es un consejo de la palabra que cuando nosotros lo tomamos y lo practicamos, entonces empieza el corazón a decir: wow, cuando tengo problemas en la semana, yo cuando vaya a la iglesia, yo voy y dejo todo en el altar. Cuando el enemigo viene y me acusa y me dice: el domingo yo voy a ir y voy a dejar todo en el altar. Estas son las cartas, estas son las acusaciones, estas son las cosas que no puedo controlar. Pero déjame decirte algo: si tú aprovechas este momento, estoy seguro que Dios bendecirá tu vida. Deja la duda a un lado. Yo quisiera pedirte, ahí donde tú estás, ponte de pie. Ponte de pie, ven. Toma ese reto de decir: es que yo nunca paso al altar. Vente al altar. Quisiera que hiciéramos un altar donde le dijéramos: Señor, soy yo. No es mi hermano, no es mi vecino, no es el que se sienta a un lado. Soy yo el que necesito poner todas las cartas delante de ti. Este es el momento en donde podemos entender que la gracia es para